sea, cuando hay ese tipo de problemas, alguien como el presidente del Consejo de Ministros debiera tener la capacidad de convocar a todos sus sectores y que entre ellos se aclaren de una buena vez las cosas y no se demore un año para promulgar una norma que finalmente es sencilla. Presidente, y ya voy terminando, sobre el tema de la consulta previa. Presidente, nosotros justamente, por lo menos fuese uno de los criterios que a mí me llevó a abocarme a este caso, es que este proceso iba a significar la primera consulta previa en nuestro país, consulta previa que iba a ser, a nuestro entender, emblemática y que iba a sentar los precedentes para los siguientes procesos. Y resulta que hasta el día de hoy todavía no se implementa por algunas de las razones que ya han sido esgrimidas. Y por eso, presidente, me parece sumamente importante que el presidente del Consejo de Ministros nos haya dicho hoy: somos respetuosos del proceso de consulta previa en el marco de la ley, proceso que permitirá alcanzar acuerdos con los pueblos indígenas. Saludo y subrayo esta declaración, presidente. Y me parece sumamente importante en un contexto en el que se están recibiendo mensajes contradictorios desde el Ejecutivo sobre el particular. Presidente, quiero remitirme a las declaraciones del ministro de Energía y Minas actual, que ha vuelto a señalar lamentablemente que la consulta previa es una traba para la inversión, es una traba para el desarrollo de proyectos de hidrocarburos, seguramente haciendo eco a algún sector empresarial que ha vuelto a señalar que la consulta previa dificulta sus inversiones y que habría que denunciar el convenio 169 de la OIT. Yo puedo entender que desde el sector empresarial haya preocupaciones de esa naturaleza, pero no entiendo que desde el Ejecutivo se abunde en esa preocupación en lugar de dar más bien tranquilidad, ¿no?, y promover que estos procesos de diálogo fluyan de la mejor manera posible. Pero también, presidente, el señor Ortigas, representante de Perú Petro, ha dicho en días muy recientes que en el caso del lote 192, que debe licitarse en agosto del 2015, por un lado ha dicho, algo que saludo, que no habrá prórroga como ha habido en los lotes del noroeste, de manera que nosotros consideramos particularmente lesiva a los intereses del país. Ha dicho que no habrá prórroga, lo saludamos, pero también ha dicho que la licitación se hará después de la consulta previa si es que ésta se realiza. Presidente, entonces nosotros ya no sabemos a quién creerle, considerando además que el propio ministro de Energía y Minas estuvo hace algunas semanas acá y nos dijo que iba a haber consulta previa y que si no había consulta previa no se podía licitar el lote. Entonces ahora el señor Ortigas nos viene a decir que si es que se realizará la consulta previa, entonces sería importante que nos aclaren si se va a realizar o no se va a realizar, si es que hay voluntad de realizarla o no. Pero peor aún, presidente, la propia viceministra de Interculturalidad habría tenido unas declaraciones que a mí me generan mucha preocupación y espero que haya sido un problema de redacción del diario que da cuenta de su declaración. Ella habría dicho que en el caso del lote 192, como se trata de un lote que ya esté en actividad y que solamente se va a cambiar de operador, ya no sería necesaria la consulta previa. Y esto es algo totalmente novedoso para nosotros. Y me preocupa muchísimo que venga del sector, que es el ente rector en materia de consulta previa. Realmente espero, presidente, que haya sido un error de transcripción del diario en cuestión, porque no podría entender que la propia viceministra de Interculturalidad tenga una declaración en este sentido. Y habría alegado también no solo el tema de, como es una continuidad de la actividad, ya no se requiere consulta previa, sino también habría dicho que el problema es la negativa de las 4 cuencas de las federaciones indígenas a que se implemente la consulta mientras no se resuelve el problema de la remediación, compensación, titulación, indemnización, etcétera, que ya conocemos, presidente. Y plantearlo de esta manera resulta sumamente perverso, porque como bien lo ha dicho la congresista Pérez Tello, las federaciones indígenas cuando han planteado estas como 5 condiciones mínimas para el diálogo, remediación, compensación, titulación, indemnización, de ninguna manera ha sido con la voluntad de bloquear el proceso ni de consulta ni de licitación, y lo han dicho claramente y expresamente. Y que ahora el Estado, por su lado, diga que lo que está bloqueando la consulta previa y por ende bloquearía eventualmente la licitación, ¿no es cierto?, y las inversiones, etcétera, etcétera, son las condiciones planteadas por los pueblos indígenas. Y eso sí, presidente, sería un discurso inaceptable. Finalmente, presidente, y ahora sí con esto termino. En la expectativa de que sí, perdón, se realice la consulta previa, como espero que sea y como manda nuestra Constitución y nuestras leyes. Sería importante, presidente, que se puedan llevar a cabo procesos de consulta integrales, serios, y que no se limiten solamente, como ha sido en el caso del lote 169, a la consulta del decreto supremo por el cual se confirma la entrega de la concesión, ¿no?, el contrato de licitación, sin que hayan conocido los pueblos indígenas interesados el propio contrato. O
O sea, no tiene sentido. ¿De qué les estamos consultando si no les estamos mostrando el propio contrato? Sabemos y saludamos que esto ha sido corregido en la siguiente consulta, la del lote 195, pero esperamos que ahora se siente esto como precedente y que en adelante todas las consultas sobre hidrocarburos incluyan un diálogo, una discusión profunda entre Estado y pueblos indígenas respecto al contenido del contrato de licencia en el caso de hidrocarburos, presidente, y que se recoja lo que han pedido las federaciones, las organizaciones indígenas involucradas en el proceso de consulta del 195, en el sentido de que se cambien algunas cláusulas de los contratos de licencia modelo. ¿Para qué, presidente? Para que las organizaciones indígenas puedan tener participación en los comités de supervisión del contrato de licencia. ¿Cómo negarles ese derecho, presidente? Pero también para que se promuevan monitoreos ambientales comunitarios, ¿no? Financiados por el Estado y por las empresas. Y también han planteado ellos algo que es totalmente legítimo y constitucional, y que sin embargo al día de hoy está en consulta en la PCM. Y qué bueno que está aquí el presidente del Consejo de Ministros. Han recordado ellos, presidente, que en el convenio 169 de la OIT, en el artículo 15, se habla del derecho de las comunidades indígenas a beneficiarse de la renta, de los beneficios, valga la redundancia, que genera la actividad extractiva, cosa que no ha ocurrido, y la congresista Pérez Tello lo ha recordado. Y han planteado ellos que se tienen que implementar mecanismos para garantizar que esto sea efectivo. Sin embargo, Perú Petro ha dicho que va a consultar al MEF y a la PCM, algo que en realidad no es consultable, es un derecho que les asiste en virtud del convenio 169 de la OIT. Y finalmente, presidente, recordar que la Defensoría del Pueblo ha señalado, y creo yo con bastante buen criterio, que la consulta previa, si queremos que sea verdaderamente un proceso de diálogo intercultural, que acerque posiciones, que ayude a que las inversiones se desarrollen en un marco de gobernabilidad, de predictibilidad, de paz y de inclusión social, se tenga que consultar verdaderamente aquello que interesa a los pueblos indígenas. Reitero, no solamente el decreto supremo, ¿no?, que otorga la concesión, sino los contratos, sino también los estudios de impacto ambiental, algo que hasta el día de hoy se está negando a hacer el sector energía y minas. Y resulta totalmente contradictorio que el principal instrumento que pone en evidencia los posibles impactos ambientales y sociales de un proyecto extractivo en un territorio indígena no sea objeto de consulta. O sea, si no se consulta el estudio de impacto ambiental, entonces mejor no consultemos nada, presidente. No tendría ningún sentido, presidente. Entonces, es importante que el presidente del Consejo de Ministros aquí presente nos diga hoy si la voluntad de este gobierno es hacer de la consulta previa un mero trámite administrativo o realmente un proceso de diálogo intercultural que permita este acercamiento tan esperado entre Estado y pueblos indígenas, presidente.